Hamilton. Ajá. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, entonces les presento al doctor Daniel Mauricio Valencia González, residente de segundo año de ginecobstetricia. Él nos va a presentar hoy el tema de embolismo de líquido amniótico. Vamos a mirar pues los cambios desde el punto de vista de nomenclatura que se ha tenido con el tema y se va a hacer un desarrollo secuencial de la línea de tiempo histórica, de la parte de reconocimiento y la parte de manejo como tal de este pues evento que es catastrófico. Entonces los dejo con el doctor Daniel Mauricio Valencia González para el desarrollo del tema. Listo, bueno. Entonces vamos a dar inicio a la gran sesión. Estamos continuando con el módulo de obstetricia crítica y el día de hoy, como lo dijo la doctora, vamos a hablar acerca de embolismo de líquido amniótico. Mucho gusto para todos. Yo soy Daniel Mauricio Valencia, residente de segundo año de ginecología y obstetricia, y la doctora Virna Patricia Medina es una ginecóloga y obstetra de la Universidad del Valle y especialista en cuidado crítico de la Universidad del Valle. Entonces, para dar inicio a esta charla, vamos a tener en cuenta que no me... Bueno, entonces, en cuanto a la tabla de contenido para esta charla, inicialmente vamos a hacer una introducción en la cual vamos a hablar acerca de la historia de la enfermedad, vamos a hablar acerca de la definición del embolismo de líquido amniótico, vamos a hablar acerca de la epidemiología, los factores de riesgo, la fisiopatología, que es la que nos va a explicar los diagnósticos y las condiciones clínicas de la paciente. Vamos a hablar acerca del diagnóstico, del tratamiento y finalmente vamos a tener unas conclusiones para llevar a cabo. En cuanto al embolismo del líquido amniótico, la nomenclatura de esta patología ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Actualmente se conoce como el síndrome anafilactoide del embarazo. Esta es caracterizada por una catástrofe. No, perdón. Como una catástrofe, una emergencia o un desastre que se presenta sobre todo en el trabajo del parto, en el parto o en el puerperio. Y se define como la respuesta de la materna a la introducción de algún material antigénico de origen fetal en la circulación central de ella, que va a generar la liberación de sustancias endógenas como mediadores inflamatorios que van a generar un efecto a nivel cardiovascular, pulmonar y van a generar la activación de la cascada de la coagulación. Históricamente, el embolismo de líquido amniótico empieza a aparecer en la literatura en 1817, cuando la princesa Carlota de Gales, hija del rey Jorge III, siendo la primogénita que había estado en gestación y era la heredera del reino. Ella, durante su trabajo de parto y en el parto, presentó un momento muy dificultoso, la cual la conllevó a la muerte. Fue atendida por el ginecólogo y obstetra Richard Corf, que, sin soportar el oprobio público, se suicida 3 meses más tarde, entonces es algo muy catastrófico pues en cuanto a la historia. Ya en 1926 nace el primer reporte de caso acerca de una paciente con embolismo de líquido amniótico, publicado por el doctor Juvenal Meyer, que era un anatomopatólogo brasileño, quien nos menciona que encontró en cuanto a la autopsia de las pacientes con una mortalidad en el trabajo del parto, contenido de líquido amniótico. Hacia 1976, el doctor Steiner publica el primer caso adecuadamente diagnosticado y tratado de embolismo de líquido amniótico, por lo cual genera una conmoción grande en la ciencia que nos puede orientar en cuanto al diagnóstico y el tratamiento. Y en 1985 nace el doctor Clark en cuanto a la literatura, hablando acerca del embolismo de líquido amniótico, proponiendo criterios diagnósticos y criterios terapéuticos. Y en el 2016, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal nos propone unos criterios universales para disminuir la mortalidad materna secundaria a esto. En cuanto a la incidencia a nivel global, se estima que 1 de cada 80.000 partos pueden presentar embolismo de líquido amniótico y es conocida como la segunda causa de muerte materna en el periparto y la principal causa de paro cardíaco y el periparto. En Alemania fue la principal causa de muerte en el 2011 hasta que se intervino ese país en cuanto al diagnóstico y el tratamiento. Actualmente en Japón representa el 24.3% de la mortalidad. En Australia la principal causa de muerte, en Estados Unidos representa 7.7 por cada 100.000 partos y en el Reino Unido representa 2 por cada 100.000 partos.
En países en vía de desarrollo, esta incidencia oscila entre 1.8 y 5.9 por cada 100.000 partos, pero se considera que es algo que está subestimado, ya que el diagnóstico no es tan preciso en estos países. El mecanismo, la incidencia de presentación de esta va a variar. En el trabajo de parto se presenta en el 70%, en la cesárea en el 19% y en 11% en partos vaginales hasta 48 horas después del parto la podemos evidenciar. En cuanto a los factores de riesgo, se han publicado múltiples factores de riesgo que han estado asociados al embolismo del líquido amniótico, entre ellos la edad materna avanzada o más de 35 años, los procedimientos quirúrgicos como la cesárea o el legrado, la gestación múltiple, las alteraciones a nivel placentario y el uso de uterotónicos o conductores e inductores del trabajo del parto. Esos factores de riesgo se han venido resumiendo en unos factores de riesgo a nivel fetal, factores de riesgo maternos y factores de riesgo obstétricos. En cuanto a los factores de riesgo fetales, el género masculino, las alteraciones placentarias, el sufrimiento fetal o estado fetal no tranquilizador, la ruptura prematura de membranas y la muerte intrauterina. Entre otros factores maternos, la multiparidad, la diabetes, y en cuanto a factores obstétricos, tener en cuenta los procedimientos mencionados previamente como la cesárea, el parto instrumentado, la laceración cervical, la ruptura uterina, la eclampsia, y aquí de manera mucho más pequeña quise mencionar el uso de oxitocina, que es algo que ya está muy debatido en la actualidad. En el transcurso del tiempo, muchos investigadores han querido saber cuál es el factor de riesgo más fuerte relacionado al embolismo del líquido amniótico, pero ninguno es congruente en cuanto a esto. Lo único que se sabe es que estar en gestación puede predisponer a presentar embolismo del líquido amniótico. Lo que sí se menciona es que existen unos mecanismos de comunicación amniosanguínea como lo son la ruptura artificial de membranas, el legrado uterino, la amniocentesis diagnóstica, el desprendimiento placentario y el trauma abdominal. ¿Qué es lo que existe nuevo en la literatura acerca de esta condición? Lo que se publicó últimamente fue en el año 2023 este artículo que quería hablar acerca de cuál era la incidencia del embolismo del líquido amniótico fatal y cuáles eran esos factores de riesgo que podrían predisponer a que fuera un embolismo fatal y fuera un embolismo no fatal. Para eso se hizo un estudio de corte retrospectiva poblacional desde el año 2006 hasta el año 2019 en el sistema de vigilancia provincial materna de Zhejiang, en el cual se tomaron criterios diagnósticos clínicos y criterios diagnósticos patológicos. Se tomaron un total de 149 casos de embolismo del líquido amniótico, en los cuales 80 fueron mortales y 69 fueron no mortales. Para eso se utilizó un análisis de regresión logística y en el transcurso del tiempo se tomaron 8.080.147 partos, en los cuales 688 presentaron mortalidad materna, representando un 8.5 por cada 100.000 partos, y 149 era por embolismo del líquido amniótico, pues los riesgos que teníamos en estas pacientes, con una incidencia de mortalidad de 0.99 por cada 100.000 partos, y el tiempo de presentación fue 84 antes o durante el parto y 65 se presentaron después del parto. En esta gráfica podemos ver las pacientes con embolismo de líquido amniótico mortal y las pacientes con embolismo de líquido amniótico no mortal. En cuanto a las características generales, las pacientes mayores de 35 años tenían mayor riesgo de mortalidad. En cuanto a las complicaciones del embarazo, las pacientes con contaminación de meconio grado 3 tenían mayor mortalidad, igual que las pacientes con ruptura prematura de membranas. En cuanto a la complicación en el parto, vemos que las que se presentaban con sangrado postparto o paro cardíaco tenían mayor riesgo de mortalidad. Y en cuanto al manejo perinatal del trabajo del parto, vamos a ver que las pacientes con parto vaginal espontáneo tenían mayor riesgo de mortalidad que las pacientes que fueron llevadas a cesárea. En cuanto al tiempo de aparición, las pacientes que se presentaron en el posparto tenían mayor riesgo de mortalidad, y teniendo una conclusión grande de esto es que las pacientes con parto vaginal espontáneo y que se presentaban o debutaban con un paro cardíaco tenían mayor mortalidad que el resto de las pacientes. Otras conclusiones que se llegaron en el artículo era que el tiempo de presentación de embolismo del líquido amniótico era de 85.5 minutos, que el periodo de mortalidad oscilaba entre 1 a 12 horas después de iniciar la enfermedad, y que es una causa de mortalidad tanto materna, fetal, como a nivel de neonatal. Apoyando estos criterios o estos factores de riesgo, existen en la literatura múltiples artículos que nos mencionan las pacientes que han presentado o han reportado casos de mortalidad o de presencia de embolismo de líquido amniótico.
como estos dos publicados en el 2022 y en el 2020, en el cual se presentó en pacientes en el primer trimestre de embarazo que fueron llevadas a un legrado por un aborto. También existen manifestaciones atípicas como lo son el embolismo del líquido amniótico en el hígado y en el colon, y las manifestaciones o los factores de riesgo placentarios, como en este caso que se publicó en el año 2022. Ahora sí, hablando un poco acerca de la fisiopatología o cómo es el mecanismo que se presenta esta, vamos a tener en cuenta que existe una interrupción en la interfaz placenta amniótica que va a conducir a la entrada de líquido amniótico o elementos fetales como lo son cabello, meconio, células escamosas de la piel, mucina intestinal en la circulación materna. Existen unos portales de entrada hacia esto que puede ser la unión la unión placentaria, las venas cervicales o los procedimientos quirúrgicos, como lo mencionamos previamente. Estas van a llegar hacia el espesor del miometrio y van a viajar posteriormente a la circulación central. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que el criterio diagnóstico de las pacientes con embolismo de líquido amniótico es 100% clínico. Antes se consideraba que teníamos que encontrar células o contenido fetal para dar el diagnóstico de esta, pero hoy en día ya no es un criterio diagnóstico para que lo tengamos en cuenta. Este émbolo va a viajar hacia la circulación central, inicialmente entrando a las cavidades derechas, va a entrar a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, posteriormente va a pasar hacia la arteria pulmonar y va a arrojarse o a localizarse hacia la parte distal del territorio pulmonar. Esto va a generar una vasoconstricción a nivel pulmonar periférico y posteriormente va a desencadenar un mecanismo de broncoconstricción. Este mecanismo va a empezar a generar una respuesta multisistémica y va a generar una vasodilatación a nivel de la arteria pulmonar. Esa vasodilatación va a empezar a tener afección hacia el corazón derecho y va a empezar a generar un mecanismo de dilatación del ventrículo derecho y posteriormente una regurgitación tricuspidea y un agrandamiento del ventrículo de la aurícula derecha. Esto manifestado como una falla cardíaca derecha que van a presentar las pacientes. Al tener un agrandamiento de esta cavidad derecha, se va a desplazar este septo interventricular, generando un aplanamiento hacia el ventrículo izquierdo, que posteriormente va a tener una afección en la fracción de eyección, conduciendo a que se presente una isquemia a nivel miocárdica y se presenten arritmias como fibrilación ventricular, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, y va a conllevar a un colapso a nivel cardíaco. A su vez, las pacientes van a presentar el colapso cardiorrespiratorio que va a predisponer a un síndrome de dificultad respiratoria agudo, va a predisponer a que se active una reacción inflamatoria de la materna hacia estos componentes fetales y va a generar activación a nivel de los leucotrienos, de las prostaglandinas y a nivel de la histamina, que posteriormente va a llevar a un colapso a nivel vascular. Y a su vez va a presentar una activación del sistema de la coagulación, en el cual se va a presentar una coagulopatía de consumo, favoreciendo a que se presente una hemorragia postparto. Esta hemorragia postparto va a tener este mecanismo de coagulopatía de consumo y va a tener el mecanismo de presentación que existe en contenido amniótico en el miometrio, que va a generar una hipotonía uterina y va a favorecer a que se presente mayor sangrado. En cuanto al líquido amniótico, va a ser muy variante de acuerdo a la edad gestacional. Inicialmente se habla que tenemos entre las 4 y 8 semanas de gestación aproximadamente 20 mililitros de líquido amniótico y hasta la semana 37 de 700 a 1000 mililitros. Y ya cuando nos encontramos en la semana 40 va a disminuir hasta 600, preparándonos para el parto. Esto puede ser variable en cualquier gestación, pero es lo que oscila. Al inicio del embarazo, en una etapa más temprana, el líquido amniótico es un ultrafiltrado del plasma, que va a ser muy similar o con concentraciones similares al plasma materno. Ya hacia el embarazo, cuando va progresando en la gestación, empieza a producirse el líquido amniótico por la orina fetal, lo que lo hace mucho más hipotónico y va a tener otros componentes, como lo son la urea, la creatinina, de hormonas, sodio, potasio, cloro. Y tenemos otras sustancias, otras partículas como lo son células fetales, vernix y el lanugo. Estas células fetales al inicio del embarazo puede oscilar entre 200 por campo y ya cuando tenemos más de 32 semanas de gestación va a tener un promedio de 500 células. Por eso, entre más progrese la gestación o más a término esté, va a haber mayor riesgo de que se pueda presentar.
Se han analizado en los últimos tiempos cuáles son esos componentes del líquido amniótico que pueden interactuar con los componentes de la circulación materna que van a generar algunos mecanismos que nos expliquen acerca del embolismo del líquido amniótico y la reacción con el sistema de la coagulación. Como podemos ver en la siguiente gráfica, existen surfactante pulmonar, endotelina 1, leucotrienos, prostaglandinas, fosfolipasa, que lo que van a hacer es generar una activación en la cascada de la coagulación y una vez encuentren estos en la circulación materna, van a favorecer a la activación de la coagulación, a la agregación plaquetaria y al daño celular que va a contribuir a que se presente la coagulación intravascular bigeminal. En cuanto a las teorías etiopatogénicas del embolismo del líquido amniótico, se han propuesto muchas a lo largo del tiempo. La primera que se propuso fue la teoría alergénica, en la cual se hablaba acerca de que era presentada por un shock anafiláctico secundario a el contenido fetal en la circulación materna, mediado por inmunoglobulina E. En 1953 se habló acerca de la teoría tromboplastínica, que hablaba acerca de microtrombos en la microvasculatura distal del pulmón que generaba un colapso pulmonar. Hacia 1965 se habló de la teoría mecánica que la explicaba similar al tromboembolismo pulmonar, que era un contenido grande que colapsaba la arteria pulmonar y generaba toda la sintomatología. Y ya en 1986 el doctor Clark empieza a hablar acerca de las etapas del embolismo del líquido amniótico y en estas etapas nos menciona una primera fase que podría ser respiratoria y neurológica, una segunda fase que era hemodinámica y coagulopática, y una etapa tardía que nos habla acerca de un fallo multiorgánico. Esta fue una teoría que se mantuvo durante el tiempo y explicaba los síntomas de las pacientes, pero hoy en día lo importante es que tengamos que tener en cuenta es que ya no se menciona sobre esto, sino que en cualquier momento del curso natural de la enfermedad se podría presentar en cualquiera de las sintomatologías. Y ya en el 2011 se habla acerca de la teoría integral, que todos los previos explican el mecanismo etiopatogénico de la condición y era tanto mecánico como funcional. En cuanto a la teoría alergénica que les mencioné previamente en cuanto al síndrome anafiláctico del embarazo, se va a sustentar como una vasoconstricción con hipertensión pulmonar aguda, un aumento de la permeabilidad capilar pulmonar y una activación del sistema de la coagulación. Como lo dije previamente, el diagnóstico ya no es histopatológico, pero se quiso hacer un consenso en el año 2017 en el cual querían manifestar esos cambios histológicos y patológicos que nos podrían explicar la parte fisiológica de la enfermedad. Entonces, en este consenso se mencionaba que las tinciones que utilizaban los patólogos de rutina eran las tinciones normales para otros componentes como la maltoxilina y la docina, y el azul de alcián, que va a reaccionar contra la mucina y va a detectar líquido amniótico. En cuanto a la inmunohistoquímica que implementaban era la citoqueratina AE1 y la AE3, que nos permite evidenciar células escamosas fetales tanto en el lavado broncoalveolar como en las biopsias que se tomaban. La ZCP1 para detectar meconio y la C5A para la formación de anafilotoxina, que es una toxina que reacciona en los tejidos ante la presencia de algún contenido amniótico. En las siguientes gráficas podemos evidenciar en el tejido pulmonar cómo se puede ver teñido con azul de alcián el contenido amniótico, en los tejidos miometriales también azul de alcián en esta parte, y la inmunohistoquímica cómo reacciona en tejido miometrial. Y aquí podemos ver los mediadores inflamatorios cuando llegan hacia los tejidos generando esa respuesta en los tejidos periféricos. Y en las autopsias de las pacientes se podría presentar edema pulmonar, émbolos de componente amniótico en los pulmones, hemorragia alveolar, infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal aguda y se podrían evidenciar cambios post-mortem a nivel de colapso pulmonar. En cuanto al diagnóstico, lo que quiero que se les quede para la charla es que es un diagnóstico 100% clínico, en el cual vamos a tener una triada que se ha conocido históricamente, que es la triada de hipoxia, hipotensión y coagulopatía, pero con temperatura corporal normal. Otros cambios clínicos que podemos evidenciar en las pacientes durante el trabajo del parto o en el parto van a ser el dolor abdominal intenso agudo, el distrés fetal o estado fetal no tranquilizador y síntomas premonitorios como lo son los síntomas neurológicos y mentales. Uno de los síntomas neurológicos que más puede evidenciarse en las pacientes son convulsiones,
o crisis de ausencia. Y en cuanto a los síntomas mentales, van a ser la agitación psicomotora. La paciente va a empezar con sensación de agitación, con sensación de angustia, la hemorragia, el colapso cardíaco y el colapso respiratorio. Estos síntomas premonitorios que podemos ver en la siguiente imagen son los que la paciente nos van a manifestar, y como bien sabemos, en la sala de partos muchas de las pacientes presentan esta sintomatología, lo cual se convierte en un reto en el diagnóstico. Entonces la paciente nos va a llegar con cianosis, sensación de disnea, con taquicardia, con hipotensión, con escalofríos, vómitos y ansiedad severa. Esos tres últimos mencionados son los criterios que se conocen como criterios premonitorios, que no están como parte del diagnóstico por lo que lo dije previamente. Se puede confundir con un estado fisiológico del embarazo. En cuanto a la incidencia global de los síntomas y cuáles son los que más se presentan, como lo vemos en la siguiente gráfica, la paciente puede debutar en cualquier momento del curso natural de la enfermedad con hipotensión, distrés fetal, pero también hay síntomas que no debemos olvidar, como el dolor torácico, la cefalea, la tos, la hipotensión transitoria. Y en cuanto a la primera manifestación que nos menciona la literatura, vemos que los síntomas premonitorios son la primera manifestación que puede ocurrir, seguido por la disnea y el distrés fetal. Y hay unos síntomas que son manifestaciones aisladas que nos deben hacer ya sospechar en esta condición, que es el paro cardiorrespiratorio, la insuficiencia respiratoria aguda, la hipotensión arterial shock, la hemorragia y el sufrimiento fetal. A lo largo del tiempo, las múltiples sociedades científicas han querido brindar criterios diagnósticos de embolismo de líquido amniótico, pero el error común entre ellas es que mencionaban el criterio histopatológico como parte del diagnóstico y no iniciaban tratamiento hasta que se confirmara esto patológicamente, lo cual llevaba a una mortalidad materna muy grande. Por eso, en el 2016, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, en unión con la Fundación para Embolismo de Líquido Amniótico, implementó los criterios universales para el diagnóstico de esta. Los criterios son cuatro. El primero es el colapso cardiopulmonar repentino o hipotensión con una presión sistólica menor de 90 o hipoxia menor de 90%, ya que la sintomatología va a ocurrir en el parto o en el alumbramiento hasta 30 minutos después de esta, que hay ausencia de fiebre o otros síntomas que expliquen otra enfermedad, y hemorragia grave o coagulación intravascular diseminada, ceñida por la definición de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia. Esta sociedad de trombosis y hemostasia nos propone estos criterios para coagulación intravascular diseminada, en la cual nos manifiesta el recuento plaquetario, los tiempos de coagulación y los niveles de fibrinógeno. Una puntuación mayor a 3 nos va a hablar acerca de coagulopatía en el embarazo como tal, no como los criterios normales de la población general. Apoyando estos criterios publicados en el 2016, quise traer dos artículos publicados en el 2021 que querían evaluar si estos criterios podrían aplicarse a su población local. Este artículo fue un estudio retrospectivo descriptivo de una serie de casos en la cual se tomó una población de Tel Aviv entre el año 2003 y el año 2018, mostrando que tenían 14 pacientes con sospecha clínica de embolismo de líquido amniótico. Su objetivo era evaluar los criterios diagnósticos recientemente publicados y detallar si las pacientes podrían volver a embarazarse en cualquier momento de su vida. Enumeraron las pacientes del 1 al 14, la paciente número 3 y 14 no aplicaban tanto en el estudio porque eran pacientes remitidas de otro centro de atención, y mostraron las pacientes que cursaron con paro cardíaco, no todas lo presentaron, con colapso respiratorio, que todas las presentaron, los criterios propuestos por la Sociedad de Trombosis y Hemostasia, que todas presentaron mayor de 3 la puntuación, y la ausencia de fiebre, que ninguna presentó fiebre. Entonces, pues concluyeron que estos criterios diagnósticos sí aplicaban para su población local. También se preguntaron, ¿estas pacientes pueden volver a embarazarse? Entonces, en el transcurso del tiempo, siguieron a 4 pacientes que presentaron nuevamente un estado de gestación, que podemos ver que ninguna recurrió con embolismo de líquido amniótico. Algunas llevaron su gestación a término. Por ejemplo, la paciente número 2 se embarazó 5 veces más, 3 presentó el embarazo a término de género masculino y presentó en el primer trimestre 2 abortos que la llevaron al grado, pero realmente no presentó embolismo de líquido amniótico. Las conclusiones de este estudio fueron que el embolismo de líquido amniótico sigue siendo una complicación potencialmente mortal, incluso si se atendía en un centro
terciario moderno, lo que para nosotros es un nivel 3 o nivel 4 de atención, que es una emergencia obstétrica que no parece volver a repetirse en embarazos subsecuentes y que el uso de criterios diagnósticos que propone la Sociedad de Medicina Materno-Fetal son criterios que pueden ser muy útiles para la población aplicada a ellos. En el mismo año se publicó este artículo que tenía como objetivo describir la presentación clínica de pacientes con embolismo de líquido amniótico, pero ellos la confirmaron con histopatología. Esto fue en la unidad maternidad de Port Royal París entre el año 2006 y el año 2018, con un total de 54.140 gestantes. 14 presentaron un diagnóstico confirmado histopatológico con embolismo de líquido amniótico. De ellos, 6 de 14 pacientes presentaron los 4 criterios diagnósticos. 14 pacientes presentaron colapso hemodinámico, pero 8 no tuvo síntomas respiratorios. El 71% cumplió con los criterios de coagulación y 3 mujeres faltaron con ausencia de fiebre, o sea que presentaron fiebre durante el transcurso de su patología. Por eso es importante tener en cuenta que son criterios que nos pueden apoyar en el diagnóstico, pero la sospecha clínica siempre tiene que estar en nosotros como médicos. Lo que sí se llegó a la conclusión es que todas las pacientes presentaron síntomas premonitorios, tanto neurológicos como mentales, y bradicardia fetal irreversible. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, como bien sabemos y con los síntomas mencionados previamente, muchas patologías pueden semejar al embolismo del líquido amniótico, como la hemorragia, la sepsis, el accidente anestésico como bloqueo espinal alto o anestesia epidural total, la tromboembolismo pulmonar y el sistema anafiláctico secundario a otro medicamento o a otra cosa. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la paciente con embolismo de líquido amniótico va a presentar hipotensión, hipoxia, coagulopatía, va a ser de comienzo repentino, no va a tener fiebre y va a haber y no va a tener reconocidos antecedentes de cosas que podrían facilitar a que se presente esto. Uno de los diagnósticos diferenciales que generan mayor reto es el tromboembolismo pulmonar. Pero hay que tener en cuenta que, o sea, puede presentarse en cualquier paciente, ya sabemos, pero sobre todo el comienzo del embolismo del líquido amniótico va a ser en el parto o en el portorio inmediato, mientras que el tromboembolismo pulmonar tiene mayor incidencia de presentación en el puerperio. La coagulación intravascular diseminada va a estar mucho más presente en el embolismo de líquido amniótico desde el comienzo que en el tromboembolismo pulmonar. El angiotac va a ser negativo y eso es algo que quiero que se les quede también de la charla, que no vamos a tener necesidad de realizarle una imagen a nivel pulmonar porque realmente no vamos a evidenciar nada. Y el complemento sérico va a estar bajo en el embolismo de líquido amniótico, igual que el fibrinógeno. Y nosotros nos podemos apoyar de ayudas diagnósticas tan fáciles como lo es la simetría de pulso para detectar la hipoxemia y confirmarla, de un electrocardiograma que nos va a descartar una lesión miocárdica, la radiografía de tórax que nos va a permitir descartar otras patologías, y una ayuda diagnóstica que tenemos a la mano en los centros de atención de tercer nivel es el ecocardiograma, que nos permite evaluar esa función miocárdica y nos va a descartar que haya trombos de grandes vasos o una disección aórtica que pueden ser muy semejantes a esta patología. Y ahora, pues vamos a hablar acerca de cuál es ese abordaje que le vamos a hacer o el enfoque terapéutico de nuestra paciente con embolismo de líquido amniótico. En cuanto al enfoque terapéutico, no existe ningún tratamiento específico publicado hasta la actualidad para tratar esta condición. Lo que sí se sabe es que si tenemos una sospecha de embolismo de líquido amniótico, tenemos que intervenir inmediatamente. ¿Cuáles son esas acciones que podemos hacer? Proteger la vía respiratoria, canalizar 2 venas de calibres grandes, tomar laboratorios inmediatamente, considerar el uso de vasopresores si la paciente tiene un shock refractario en el momento y llevarla a una cesárea emergente con posterior, con posterior aviso a unidad de cuidados intensivos para que haga todo el manejo posterior de la paciente. Entonces la paciente nos puede debutar con un paro cardíaco, debemos hacer compresiones efectivas y una reanimación efectiva. Si la paciente no responde, la vamos a llevar a implantación de oxigenación por membrana extracorpórea. Si la paciente se encuentra en un colapso circulatorio o ya tuvo un retorno a la circulación espontánea, vamos a hacer el uso de una reanimación hídrica adecuada o implementar el uso de vasopresores e inotrópicos. Si es una hipotensión refractaria, vamos a alertar al equipo de oxigenación de membrana extracorpórea para que le implementen este tratamiento. Y si la paciente cursa con la coagulopatía agresiva y sangrado,
vamos a utilizar el protocolo de transfusión masiva o el alcance que tengamos. Si tenemos, por ejemplo, pruebas viscoelásticas, vamos a hacer el uso de ella para saber cuál es el componente que la paciente va a requerir. En cuanto al paro cardíaco, se debe alertar al sistema de emergencias, vamos a tener un equipo de respuesta rápida, vamos a hacer compresiones efectivas con el desplazamiento uterino para permitir un mejor retorno. Se recomiendan compresiones talón-mano con una profundidad de 5 centímetros. Si no tenemos una vía aérea asegurada, se van a hacer a una razón de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Si tenemos una vía aérea asegurada, vamos a tener 100 a 120 compresiones por minuto por una ventilación cada 6 segundos. Vamos a detectar cuál es el ritmo de paro que tenemos. Si es un ritmo desfibrilable, vamos a generar las descargas hasta 3. Y si ya tenemos 3 descargas, vamos a considerar un ritmo refractario y vamos a hacer uso de amiodarona, como lo propone la AJA. Si es un ritmo no desfibrilable, se recomienda hacer reanimación de alta calidad y implementar el uso de epinefrina o miligramo cada 3 a 5 minutos. Y si la paciente no responde, vamos a llevarla a cesárea perimortem de acuerdo a los criterios que hay para eso, que puede ser un tema de revisión en la posterior. Gracias. En cuanto a la evaluación y el tratamiento de la hipertensión pulmonar y de la insuficiencia cardíaca, vamos a tener en cuenta que esa paciente que inicialmente debutó con un paro cardiorrespiratorio va a generar un retorno a la circulación espontánea, o vamos a tener a paciente que simplemente está con su falla cardíaca en el momento. La ayuda que vamos a tener a la mano va a ser el ecocardiograma. Aquí en esta imagen A podemos ver cómo es un ecocardiograma normal, con los ventrículos izquierdo mucho mayor que el ventrículo derecho, pero en la paciente con insuficiencia cardíaca secundaria del tromboembolismo pulmonar, vamos a ver que el ventrículo derecho va a estar agrandado, la aurícula derecha va a estar agrandada y va a generar todo ese mecanismo de presentación. Entonces, ¿qué vamos a ver? Dilatación del ventrículo derecho, hipoginesis, sobrecarga y regurgitación tricuspidea, trombos en cavidades del ventrículo derecho o aurícula derecha, el signo de la D, que es ese aplanamiento mencionado previamente en forma de D, y desechos amnióticos a nivel de esa región. Actualmente se propone que el signo de McCollens es un signo que puede presentar en las pacientes con embolismo de líquido amniótico, y lo que vemos es que en la pared libre del ventrículo derecho va a haber una asinesia con una normocinesia en el ápex del ventrículo derecho y puede ser muy sugestivo de presentar embolismo de líquido amniótico. Si la paciente no responde al manejo inicial, lo que vamos a hacer es implementar el uso de vasopresores como la norepinefrina a razón de 0.05 a 3.3 microgramos kilogramo minuto. Si la paciente no responde, también podemos hacer el uso de inotropos como la butamina o el migrinón, y también se deberían utilizar, si hay una resistencia a nivel pulmonar, vasodilatadores pulmonares como el sildenafil y el óxido nítrico. Siempre tener en cuenta que la paciente debe estar adecuadamente ventilada de acuerdo a los parámetros que requiera individualmente. Se debe evitar 100% la hipoxemia y la hipercapnia, y se recomienda que si la paciente requiere de vasodilatadores pulmonares, debemos hacer el uso de esto. Ya en cuanto al manejo de la coagulopatía, lo que se recomienda es limitar el uso de cristaloides y administrar de manera temprana y oportuna los productos sanguíneos, no solamente los glóbulos rojos, sino hacer una reanimación hemostática en la cual incluye glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas, lo que conocemos como el protocolo de transfusión masiva o 111. Este protocolo se va a activar, vamos a llamar al banco de sangre, el banco de sangre va a parar todas sus operaciones, va a enviar cada 15 minutos los productos sanguíneos. Si no lo detenemos, pues va a seguir mandando y va a constar en 4 rondas. La primera ronda vamos a tener glóbulos rojos, plasma fresco, plaquetas y crioprecipitados. Igualmente la ronda 2, en la ronda 3 va a ser el uso de ácido tranexámico por 10 minutos, y la ronda 4 va a tener los previos menos los crioprecipitados. Esto, lo más importante es que tampoco deberíamos abusar del protocolo de transfusión masiva. Lo que se recomienda en la actualidad es hacer uso de las pruebas viscoelásticas que nos permiten determinar en tiempo real cuáles son las necesidades que tienen las pacientes. En este artículo publicado en el 2019 se menciona que las pruebas viscoelásticas pueden generar un apoyo diagnóstico y para el tratamiento de las pacientes. Nos mencionan que las pruebas de laboratorio se pueden tardar hasta 90 minutos para hacer un diagnóstico adecuado de cuáles son las necesidades de la paciente, y que estas nos podrían ayudar a disminuir
el tiempo y hacer un adecuado tratamiento. Estas son las pruebas viscoelásticas, como podemos ver aquí. Si hay una prolongación de la R, se define como una deficiencia de proteínas de la coagulación y debemos administrar plasma fresco congelado. Si hay una disminución, por ejemplo, de la amplitud máxima, vamos a tener una deficiencia plaquetaria y vamos a tener que transfundir o administrar concentrados plaquetarios. Y esta es la forma que podemos interpretarlo o las gráficas que podemos verlo, si está normal, si hay una prolongación, si hay una fibrinolisis o una hipercoagulabilidad, y deberíamos estar en las competencias de interpretarlo para dar un adecuado manejo a las pacientes. Y ya podemos también, cuando la paciente no responde al manejo que estamos proporcionando, podemos utilizar el sistema de oxigenación de membrana extracorpórea, que puede ser venovenoso o venoarterial. En cuanto a el manejo con ECMO, podemos evidenciar que si la paciente presenta un fallo cardíaco derecho con hipertensión pulmonar, se beneficiaría de un ECMO venoarterial, a diferencia que la paciente presenta con hipertensión pulmonar severa, con hipoxia, vamos a tener uso del ECMO venovenoso. Y pues es un dispositivo que es mucho más útil cuando el personal está entrenado en eso. Y ya cuando tenemos una sospecha pues, de embolismo de líquido amniótico, ya sabemos, vamos a abordar la paciente de la siguiente manera. Si tiene hipotensión con o sin hipoxemia, vamos a dar la terapia de apoyo, intubarla, usar vasopresores sinotópicos en caso de necesitarlo, manejar esa insuficiencia cardíaca derecha. Si tiene más de 23 semanas de gestación, procurar actuar sobre esta. Si tiene menos de 23 semanas, se considera un embarazo pues que no va a ser viable, entonces no vamos a centrar nuestro esfuerzo terapéutico en él. En cuanto a si la paciente mejora, ya se le van a continuar con la terapia de apoyo subsecuente, y si presenta una hipotensión refractaria, se recomienda el manejo con ECMO. Si la paciente cursa con un paro cardíaco, hacer reanimación de calidad y activar inmediatamente al equipo de ECMO para que en el caso de necesitarlo o requerirlo, vamos a usarlo. Existen otras consideraciones especiales mencionadas en el transcurso del tiempo, como es el uso de los corticosteroides. La propuesta inicial era hidrocortisona 500 miligramos intravenosos cada 6 horas, pero lo que habla la literatura es que lo podemos utilizar si es consideración únicamente del médico tratante, pero realmente no es una recomendación en las guías o las sociedades mundiales. Porque usar hidrocortisona era la manera de explicar que era un mecanismo de inmunorespuesta, pero realmente ya sabemos las teorías fisiológicas y etiopatogénicas de esta, entonces únicamente si usted considera pertinente utilizar hidrocortisona, pues lo va a hacer. En cuanto a la anticoagulación, no se recomienda de manera rutinaria porque no es un tromboembolismo pulmonar. En cuanto a la hemodiálisis, tampoco se recomienda de manera rutinaria ni la plasmaféresis. Y en cuanto a la anestesia obstétrica, si la paciente tiene un catéter epidural, no se recomienda retirarlo sino hasta 24 horas posterior a la resolución del cuadro. Y la oxitocina, que fue lo que les mencioné previamente, realmente en la actualidad no hay sustentación que se relacione con embolismo de líquido amniótico, pero pues puede cambiar a lo largo del tiempo. Y en el año 2021, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal propone un checklist o una lista de chequeo en cuanto a cómo deberíamos abordar a las pacientes con embolismo de líquido amniótico, que es un resumen de lo que les estuve mencionando previamente. Si lo quieren descargar, se encuentran este QR y pues puede ser muy útil en el caso de abordar a una paciente con esto. Y ya para finalizar o para llevar a casa, importante tener en cuenta, el diagnóstico del embolismo de líquido amniótico es 100% clínico. Las intervenciones tempranas son de gran ayuda, hacer el ABC de la reanimación, corregir la hipoxia, usar corticoides si usted lo considera necesarios, optimizar el gasto cardíaco y la reanimación hemostática adecuada. En cuanto a la finalización del embarazo, se va a realizar una cesárea urgente y el diagnóstico patológico ya solamente es un complemento si lo queremos utilizar, pero ya no es un criterio diagnóstico como tal. Y muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, yo quiero resaltar que el doctor hizo pues una revisión extensa del tema con lo más actual de la literatura. Creo que tuvo un hilo conductor en la presentación, sí, nos fue llevando
con respecto a la historia, la parte de la fisiopatología, que es una parte pues primordial para poder entender la presentación del cuadro clínico y adicionalmente entender los tipos de soporte que requieren estos pacientes. Resaltar pues que ya el diagnóstico histopatológico no es mandatorio, ¿sí? Si bien se ha avanzado en técnicas de inmunohistoquímica pues para tener algo de certeza del cuadro, no es mandatorio, como ven en los criterios como tal sale. Yo creo que lo más importante es tener un alto grado de sospecha de esa paciente, que la gran mayoría pues se colapsan en el periparto, y poder empezar a hacer el manejo de soporte. Entonces, los sistemas más afectados pues son el cardiovascular, respiratorio y hematológico, y sin embargo, pues la descripción, como bien lo dijo eh, Daniel Mauricio, está teóricamente explícita. Probablemente en la práctica se requiere pues el conjunto, la intervención interdisciplinaria para la toma de decisiones. No es como tan teórico, cada paciente debuta y se comporta de una manera individual. Entonces, y a veces las decisiones son difíciles, ¿cierto? Entonces, nos explicaban que la parte hematológica se compromete, pero cuando usted va a meter un paciente a ECMO requiere también anticoagulación. Entonces, empieza a haber una serie de conductas que uno dice qué sería lo mejor para el paciente sin hacer daño y tratar de soportarlo. Entonces, sí se requiere el conjunto o el concepto interdisciplinario para este tipo de decisiones que a veces son pues muy complejas. No sé, Milton, no sé, los residentes, estudiantes, si hay algún comentario, alguna sugerencia. Gracias, Dianita. Pues este es un evento catastrófico. Yo debo primero agradecerles por la revisión, que es una revisión muy completa, porque es un tema que ustedes ven que hay saltos en avances, y la mayoría de avances han sido en tratar de ponernos de acuerdo en cuándo definir y darle herramientas al clínico para que el clínico actúe en un evento catastrófico que casi siempre o siempre es súbito y nos coge a todos fuera de base en un momento inesperado, y a veces después de ese startazo hay una demora en los equipos en organizar el proceso de reanimación de la paciente y orientar sobre todo el mecanismo de atención en un momento en donde nadie sabe qué pasa. O sea, es un caos total desde todo el punto de vista, desde el punto de vista de organización, de diagnóstico. Entonces es un reto muy grande. Y los saltos de avance que ha dado la fisiopatología o la enfermedad o las intervenciones, pues no han sido muchas, porque es un evento que es bastante raro, poco frecuente, pero con una altísima mortalidad. A uno le asusta a veces escuchar las cifras. En los mejores hospitales, en las altas complejidades, la mortalidad puede llegar a ser hasta del 50%. Y pensaba, Viernita, aquí en Cali, por ejemplo, con la demanda tan intensa de complejidad que tiene una paciente en este sentido, de requerir en un momento dado, por ejemplo, hemoderivados en grandes dosis, de requerir, por ejemplo, diagnósticos en minutos para evaluar el tema de la coagulopatía, tener disponible de pronto un ecógrafo para hacer un POCUS en un momento dado y poder detectar pues, una cinesia ventricular derecha u orientar para descartar otras causas. La disponibilidad de ECMO, creo que en la ciudad solamente Fundación Invanaco la tienen. Entonces es un ambiente que uno de solo pensarlo, verse ahí inmerso. Yo hacía el ejercicio mientras Daniela exponía cada punto de la fisiopatología y les cuento que me daba susto verme en un escenario de esos, tratando de hacer el mejor esfuerzo, pero muchas veces no contando con toda la tecnología. Sin embargo, me parece que este tipo de revisiones es bueno traerlas porque precisamente estos eventos que son tan poco frecuentes deben mantenerlo a uno alerta, y la actualización también le sirve a uno como clínico para poder actuar y hacer lo que mejor
sea posible y tenga en sus manos. En términos de manejo, me parece un reto, Birnita, no sé, en tu experiencia, a veces decidir uno qué pone primero, porque a veces el evento pues es catastrófico con un paro. Entonces uno inicia el paro, la reanimación, pero los dos casos que he visto en mi vida, usted inicia el paro y la paciente le comienza a sangrar por todos lados. Entonces, mientras usted hace paro, reanima el paro y trata de hacer una reanimación de calidad, está corriendo el banco con hemoderivados para tratar de iniciar transfusión en esa paciente, con 2, 3 personas de pronto infundiendo hemoderivados, apretando esas bolsas a chorro. Y además de eso tienes en contra una hipertensión pulmonar. Entonces, a veces, digamos, la secuencia de intervenciones, uno no las decide muchas veces, sino hasta que tiene de pronto una prueba diagnóstica. Pero no sabe uno como clínico, que es la pregunta, si de pronto inicia, conociendo el evento, inicia 2 o 3 cosas al tiempo como para anticiparse al desenlace que uno probablemente va a tener. Especulo un poco desde este punto de vista en decir que el evento, digamos, más constante, que es la hipoxia y el evento cardíaco, pues uno debería de entrada comenzar tratando de revertir estos 2 eventos, intervención desde el punto de vista de la disfunción ventricular e intervención desde el punto de vista de la hipoxia de la paciente, y ir llamando al banco de sangre para tener listas las bolsas, tanto de plasma, de crioprecipitados, plaquetas, sangre, lo que se necesite, para inmediatamente intervenir. Porque esa organización es un poco caótica al inicio, pero repito, pienso que estas revisiones nos actualizan y nos dan de pronto a pensar herramientas para en un momento dado nuestras cabezas saber cómo actuar. Entonces les agradezco la revisión, me pareció muy buena la revisión de Daniel, el hilo que llevó, como decía Bernita, y creo que aprender y recordar de esas cosas es muy útil para la práctica. Gracias, Bernita. Listo, profe. Así ¿Alguien es, más? de acuerdo. No, de acuerdo con Milton. Yo creo que sí, el problema es la catástrofe, ¿cierto? Que uno quisiera ser anticipatorio, pero mencionaba Milton algo muy importante, es que si los equipos no están sensibilizados, el entrar en una crisis de manera súbita los desarregla más. Entonces, el poder tener como esa coordinación es importante. Si bien hay una secuencia fisiopatológica, ¿cierto? Entonces ocurre la vasoconstricción, luego ocurre la disfunción en la membrana alveolocapilar, el paciente se pone hipóxico, luego vendrá pues el edema por la misma reanimación, por el componente pues inflamatorio y demás, y los tipos de choque que también varían, pero varían no en una secuencia fija como lo mencionaba Daniel, que antes se hablaba de una fase 1, una fase 2, y le decían, es decir, los pacientes en la realidad no se presentan así. Entonces, a veces uno tiene el paciente, se colapsa y luego sale en choque cardiogénico si lo logra sacar. Entonces, ya ahí la asistencia no va a ser solo al ventrículo derecho, probablemente se va a requerir asistencia biventricular, otro tipo de dispositivos que probablemente solamente estarán en algunas instituciones. Y cuando el paciente se le presenta a uno, por ejemplo, en una mediana complejidad, son pacientes que no son trasladables, ¿cierto? Por su condición hemodinámica, por los parámetros respiratorios, por el componente hematológico y de coagulopatía que están presentando. Entonces ahí se vuelve muy importante que a nivel ciudad tuviésemos redes interinstitucionales bien establecidas y formales para poder, porque son pacientes que vas a tener que manejar en la institución donde se presenta. Entonces, uno está en la alta complejidad y tiene todo listo, pues allí arranca el soporte, pero así, si está en la mediana, igual le toca. Entonces, sí, esas redes interinstitucionales también son importantes como apoyo, pues, para el equipo que está en unas condiciones donde probablemente la infraestructura, los insumos y la tecnología no sean tan avanzados para dar soporte a la paciente, pero pues hay que seguir manejándolo. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más tiene alguna aporte? Tenemos una estudiante que quiere hacer una pregunta. Bueno, es que tenemos una materia mismo que nos entró en paro por esa patología y a pesar de todas las maniobras que se hicieron, pues no se puede reanimar
¿cuánto tiempo tenemos nosotros como en el periodo de ventana para por lo menos hacer algo por ese feto, salvar el niño, antes de que pues se evite o pues, que perdamos para todo? La estudiante nos pregunta que cuánto tiempo hay para hacer, cuando la paciente entra en colapso cardíaco, cuánto tiempo hay para realizarle la cesárea perimortem. Bueno, ¿cuánto tiempo hay, Daniel, para la histerectomía de emergencia? 4 minutos. 4 minutos. Ese es como el número mágico que se aprende uno para establecer los tiempos, ¿cierto? Para empezar reanimación y mirar si realmente hay una respuesta. Ese es como el número mágico, pero también va a depender de si estás en un paro presenciado o en un paro no presenciado, ¿sí? Por ejemplo, la paciente que te la traen de la casa y la ponen en urgencias en paro, probablemente uno inicia el proceso, pero no sabe cuánto tiempo estaba en paro, entonces probablemente uno es mucho más precoz con la intervención. A la paciente que uno tiene y se le colapsa ya en el servicio al frente de uno, donde uno inicia el proceso, pero pues al 4.º minuto debe estar con todo decidido y ya haciendo incisión en piel para extraer el bebé. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Igual, ¿Alguna paro pregunta? cardiorrespiratorio, Daniel dijo que lo iban a revisar en otra oportunidad. Es así con más detalle. Bueno. En el Teams, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos por estar.